A lo largo de su sexenio, el presidente López Obrador ha sido confrontado en más de una ocasión por periodistas que con sus investigaciones y datos de primera mano han provocado que el mandatario pierda los estribos. Aquí te presentamos una recopilación de todas esas veces en las que el Ejecutivo Federal ha terminado acorralado. La periodista Reina Aide Ramírez protagonizó el más reciente encontronazo con el presidente al cuestionar la ausencia de respuesta del Estado en Texcaltitlán, donde recientemente hubo un enfrentamiento entre miembros de la familia michoacana y pobladores hartos de las extorsiones. Pero es la excepción, no es la regla. ¿Texcaltitlán es excepción? Sí, ahí por ejemplo, y en otros casos. ¿Michoacán, Guerrero? Sí, en algunos casos. ¿Tamaulipas? Pero ya sí, igual. ¿Sonora? Pero, sí, muchísimos casos. Sonora fin de semana, nunca más igual. de 10 personas. Sí, pero nunca. Ejecutados, levantados, asesinados. Además de Cajeme, ya no solo es Cajeme, Sonora, presidente. Ya se fueron a trincheras, a la región de Altar, se fueron a San Luis Río Colorado, en Hermosillo. Estamos trabajando todos es todo los días. el Estado. Nada más que ya no es el tiempo, ¿no? En inseguridad en los mexicanos les está quedando a deber y no, lo reconocen sus propios. Por eso. La gente afín a usted también ya lo está reconociendo, yo presidente. Mucho tu punto de vista y el de mucha gente que está en contra de nosotros. No es que están en contra, es que… Sí, que están en contra y que además tienen todo su derecho a disentir. Pero esto son hechos. Así es. Felipe Calderón, también hay reportajes serios de periodistas independientes, autónomos, que han documentado perfectamente lo que fue la guerra que desató Calderón. Eso se sabe muy bien, está muy bien documentado de cómo fue que este señor… Sí, yo no he declarado ninguna guerra. Pero eso la declaró él. Y las consecuencias se han vivido desde entonces. Pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente, yo creo que todavía, o tener paz en México. Yo creo que es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto. No, yo no doy opiniones mías nunca. Que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos que sostienen que estamos mejor. ¿Y otros afines de usted? No hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado. Sí, yo no quisiera debatir ese punto porque usted tiene su punto muy bien definido, pero sí en la inseguridad, presidente. No, pues, por ejemplo, ¿qué está pasando con los drones? ¿Se han asegurado? Sí. ¿Cuántos se han asegurado? Ahora te voy a si nos puede decir ahora en general, te vamos a contestar. Si se está atacando eso. Sí, por ejemplo, en Sonora, y no solo en Sonora, la gente acude a la delincuencia para que le hagan justicia. Sí. Eso también lo dicen que lo hacen en Guerrero. Por eso estas cifras no aparecen, prefieren ir con ellos porque también hay reportajes serios sobre eso ya, o sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia, porque ¿dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos? Ya no, es así como tú lo dices y ya no pega ese cuestionamiento. Por lo menos en Sonora sí. No, en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿De que los ciudadanos acuden a la delincuencia para que les hagan justicia? No. ¿Como autoridades judiciales? No. ¿Conoces de algún presidente de los últimos tiempos que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya recibido de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país? ¿Conoces a alguien, algún presidente?
No, yo no vi a los que a mí me tocó cuando yo 30 años de ser reportera, ninguno hablaba de que se reunía, había reuniones, sí, y así, bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos, pero no que hayan… Pero ¿de qué les sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora? Pero si no nos reuniésemos todos los días… ¿Estaría peor el país? Sí, exactamente. Entonces sí ayuda el que estemos ayudando, apoyando, atendiendo el problema todos los días. ¿Y de qué le sirven a los ciudadanos las estadísticas? A los ciudadanos, las estadísticas. Pues imagínate. Si viven todos los días. Sí, nada más te voy a poner un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, si tú hoy sales en la tarde, aquí, vas a ver cuánta gente es en la calle. Y si tú vas a las colonias de clase media, clase media alta, están los restaurantes, te vas a encontrar muchísima gente en la calle. Lo que no se veía en la ciudad tenía muchísimo tiempo. O sea, ¿cómo uno lo da por cierto y otro lo da por falso? Ahorita te doy contexto. Podría poner aquí el segundo reporte. Acaban de poner el del INAI, podría poner el otro para ver qué es lo que es falso ahí. Sí. Sencillamente de que no hay ninguna prueba. Te estoy contestando por lo que tiene que ver conmigo. Sí, porque usted lo mencionó. Yo no lo habría mencionado, pero usted lo trajo a colación. Es que no tenemos nada que ocultar. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento, porque están en contra mía el señor Loret de Mola, porque yo sostengo que el señor Loret de Mola es un corrupto. Sin embargo, esa no es la primera vez que Reina Aide Ramírez pone en jaque al presidente. En julio del 2021, la reportera reprochó que no había equidad entre los reporteros a quienes se les daba la oportunidad de preguntar, y también defendió el periodismo libre ante las amenazas que había estado recibiendo. 30 años de reportera, y estas amenazas suponemos que vienen de o sus seguidores o sus opositores, una de dos. Entonces, que lo defina la Fiscalía algún día, en algún momento, la denuncia está puesta. Y lo digo con todo respeto, presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Y usted tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita. Acaba de decir que unos periodistas o columnistas, intelectuales, etcétera, están del lado del poder y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida pues que ya no lo pueden dejar, casas, yates, aviones, etcétera. O sea, y ellos tienen que quizá mantener eso, mantener a sus familias. Ese es un punto y usted lo ha dicho aquí, creo que ya todo el mundo lo sabe, todo el país, pero hay otra parte. Usted, discúlpeme que se lo diga, pero se equivoca cuando les llama independientes. Esas personas no son independientes. Existe el periodismo independiente. Yo soy reportera independiente. Entonces, usted confunde, presidente. Confunde porque la independencia periodística sí existe. Y hay muchísimos medios en todo el país que se dedican a eso. Entre esos yo. Bueno, yo quiero retomar sus palabras porque tiene que ver con esto. Usted dijo ahora de su reciente visita a Washington. Esto no es un asunto, porque lo criticaron, esas son banalidades, lo critican por tonterías, eso también es cierto,
Pero usted dijo, esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales. Esto es, lo importante es tratar lo que interesa. Y yo cuando acudo a la conferencia es para tratar temas que interesan no solo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes, 2 veces. Si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría, todos aquí son 20 espacios, usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar, pero no, porque usted prefiere las alabanzas, presidente, discúlpeme que se lo diga. ¿A cuántas personas que actúan como, pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que batee jonrones? Yo no soy así, presidente, yo soy reportera. Entonces, si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra. Y otra cosa, usted sabe que yo tengo un amparo, que por cierto, la jueza Dinora Hernández Jiménez, pues ya, o sea, el amparo está en revisión. La jueza Dinora ya se perdió, pero está en revisión porque ella considera que la libertad de expresión no se está violando, que no me están censurando, pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por 2 meses, 3 meses. A nadie, Jesús ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por 3 meses, a nadie, ni entrar. Bueno, a mí no se me ha permitido ni la entrada a Palacio. Otro periodista que ha tenido un rol sumamente destacado en la mañanera fue Nayeli Roldán, de Animal Político, que el pasado 10 de marzo se presentó en la conferencia matutina del presidente para cuestionarlo sobre el espionaje realizado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional al defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, con las herramientas de Pegasus, un software espía. La periodista cuestionó duramente al presidente por el reportaje en el que se mostraron documentos oficiales obtenidos del hackeo realizado por el grupo Guacamaya. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, Animal Político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No. Artículo 19. Artículo 19. Red por los. Sí. La R3D. Sí. Todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal
pero sí la tiene. Para hacer espionaje, y en este caso, déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la Subjefatura de Inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con 3 periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas y además, lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus. Eso está confirmado. Este software, Pegasus, es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información, incluyendo los chats o las llamadas telefónicas, pero lo que es importante mencionar es que este software se vende solo a gobiernos, que esa intervención es ilegal y además que la Sedena no tiene facultades. Entonces, aquí la cuestión, presidente, es: la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal, porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales. Y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, no, que se trata de espionaje. Me informan y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito, básicamente. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. ¿Qué vidas se han salvado, presidente, o cuál ha sido el Muchos. efecto de espiar a un defensor de derechos humanos y a dos periodistas? No, eso no. Eso es otra cosa. No, estamos hablando de la delincuencia. ¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles No sé, que le menciono? No sé. Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Página 19, Artículo 19 y de Carmen Aristegui, pues es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos. Eso no tengo duda. Pero en este caso, presidente, es información oficial de la Sedena, es un reporte Es interno. que quién sabe. Y mi pregunta es, ¿cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la No Defensa? me explicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. O sea, ¿usted no supo de este espionaje en específico? No, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje. Presidente, ayúdenos a entender cuál es la diferencia entre inteligencia, esta que mencionó usted, y espionaje. Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos. Para intervenir un teléfono de un civil. Para hacer investigaciones Es que en con este autorización. En este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la Sedena vía transparencia.
la Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones y, sin embargo, el reporte que dan al secretario de la Defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil. Sí, pero puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata, que es el encargado del Centro de Inteligencia del Estado. Finalmente, a pesar de que existe una denuncia por el caso de espionaje, no se ha llegado a más diligencias. Otro periodista con el que el presidente ha reñido en más de una ocasión es Jorge Ramos. En abril de 2019, Ramos mostró a López Obrador datos de su propio gobierno sobre homicidios dolosos correspondientes a sus primeros 3 meses de gobierno, mientras que el mandatario federal comentó que eran cifras heredadas. Pero no resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 en los 3 meses primeros. No han aumentado. No, claro que han aumentado, por No, supuesto que sí. Sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? ¿Las cifras de las su de Secretaría nosotros no son Seguridad? ciertas. No, le pregunto que si las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8.524 mexicanos en los primeros 3 meses. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio diario? Sí, pero no es cuestión de promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto durante los primeros 3 meses. No. Y yo traigo mis fuentes aquí. En dos sexenios, perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250,000 mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno. En diciembre murieron 2.875, en enero murieron 2.853 mexicanos, en febrero murieron 2.796 y sigue así, va a ser el más violento de la historia moderna de México. Ahí está, mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos a ver. Promedio diario. Es que no lo oyen aquí. Promedio diario. 79. Diciembre. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. Pero las cifras totales son… No. Las cifras totales, o sea, no las tengo, pero te las voy a dar. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. Pero ¿no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa? No es ningún ataque. Es que si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar las No, fuentes. pero… Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. no. Y si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero que no revelen las fuentes, Jorge. No es obligatorio, ni va a haber coerción, no va a haber represión. O sea, ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, usted había dicho otra cosa. Usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no las revelen. Que no lo van a revelar. No le hace. Pero ninguno de nosotros las va a revelar. No. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de prensa. Eso es todo. Y que haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué
ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia. Sí, pero no revelar las fuentes. No, jamás. no. En este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso, si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme también, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de ser la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Un segundo periodo de confrontación vino en enero del 2020, cuando Jorge Ramos dijo al presidente durante la mañanera que en el inicio de su sexenio ocurrieron más asesinatos que en todos los gobiernos anteriores. Estuve aquí hablando de criminalidad el año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados. Sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Pero Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. No se atendieron las causas. Se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos. Los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo. La corrupción en México era de las más elevadas en el mundo. Se abandonó a los jóvenes, se impuso pues la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan, ¿sí?, no surgieron
el año pasado. O sea, pero su último año es el peor que ha habido desde la revolución hasta ahora. Porque es el peor, algo no está funcionando. No, la descomposición es una profunda descomposición. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Eso es lo que estamos enfrentando. Por eso la transformación. Pero te quiero comentar algo sobre esto. Ya logramos en este asunto que es el más delicado y el que más nos ocupa, ya logramos detener la tendencia, ¿sí?, hacia el alza en la incidencia delictiva. O sea, es que su último año fue más que cualquier otro. Eso es un aumento, no es un equilibrio. Sí, un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año. O sea, no estamos optando solo por el uso de la fuerza. Es una estrategia distinta. Pero no ve el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la revolución, señor presidente. Ese es el problema. Usted tiene un mensaje, una narrativa positiva, nunca, y la realidad es otra. No, pero mira, nunca en la historia de México, hablando de antecedentes, nunca en la historia de México se había llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal. Nunca habían saqueado tanto a México los traficantes de influencia, los hombres de negocio, los políticos corruptos, ni siquiera en los 3 siglos de dominación colonial se había saqueado a México como se saqueó en el periodo neoliberal. Entonces, por eso mismo, como nunca, dices tú, desde la revolución, ¿sí?, se habían presentado estos hechos lamentables de violencia. Un año después, en julio del 2021, vino el tercer enfrentamiento, nuevamente por temas de seguridad. Estuve aquí hablando de criminalidad el año pasado y quería regresar con el mismo tema. Usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados. Sin embargo, México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución. De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas, homicidios dolosos, homicidios violentos. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Zedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Pero Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia, no se atendieron las causas, se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleos, los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo. La corrupción en México era de las más elevadas en el mundo.
se abandonó a los jóvenes, se impuso pues la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan, ¿sí?, no surgieron el año pasado. O sea, pero su último año es el peor que ha habido desde la revolución hasta ahora. Es el peor, algo no está funcionando. No, la descomposición es una profunda descomposición. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Eso es lo que estamos enfrentando. Por eso la transformación. Pero te quiero comentar algo sobre esto. Ya logramos, en este asunto que es el más delicado y el que más nos ocupa, ya logramos detener la tendencia, ¿sí?, hacia el alza en la incidencia delictiva. O sea, es que su último año fue más que sí, cualquier otro. Eso es un aumento, no es llegar a un equilibrio. Sí, un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año. Lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. Le doy un dato más fácil. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. No, usted lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De 18, es que no coincidimos por eso, Jorge. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3,000 al mes. No igual. Es que ya están ahí no los hay números. masacres en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Esos Reynosa. son enfrentamientos entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos. No es pero el espérame. El dato de INEGI del 19 con relación al 18. Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del país claro. es la violencia. No. Y eso estamos... ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí. ¿no? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. ¿Cómo no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hablo de la burbuja porque usted habla de paz y tranquilidad, sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad. Acabo de dar un dato de que, te voy a dar, no uno, dos, Sí. de que hubieron elecciones de 160,000 casillas, solo no se pudieron instalar 30. En este país hay gobernabilidad. No, pero te voy a dar ¿cuántos otro dato. candidatos le mataron, señor presidente? Sí, Eso es una tragedia. lamentablemente, pero en todos los casos, en la mayoría de los casos, se ha castigado a los responsables. La impunidad en este país es más del 90%. No, en lo No, que sí lo corresponde a nosotros, es cero impunidad. Ya no hay privilegiados. No, me refiero a los asesinatos en este país. La mayor parte de esos asesinatos Sí, no son resueltos. Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información,
se detuvo a los responsables, no quedaron impunes. Quería hablarle de sus muertos, no solo de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el 10º en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos más? Yo más? lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras de la página del gobierno. Te voy a dar ahora la información. A ver, la información. Muertes asociadas a COVID, 351,000. Sí, ahora te voy a dar la información que tenemos, que es de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saqué de su página, señor presidente. A ver. Mira, esto es. Pero la fuente, abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por COVID. Esto es lo que profesionalmente, Jorge, ¿sí?, debe tomarse en cuenta, siendo objetivos, ¿sí?, y con ética. No. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de personas que murieron por COVID. O sea, lo que yo quiero ver Esta es la relación, Jorge, vamos a decir, actualizada, ¿sí? No tiene ninguna, aquí Estados Unidos tiene 328 millones y México tiene 126 millones y mira. Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, con tantos. Claro que sí. Señor presidente, usted. Claro que sí. Usted y le yo dijo te a los diría mexicanos, que mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya eso. El 7 de julio. Ya eso baja el nivel del debate. Señor presidente. Señor presidente, usted no quiso usar una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. Porque yo tengo expertos en todo el mundo decían otra cosa. Una convicción, y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están expertos, sí, como en todas partes. Y yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo, no miles de muertos, no 230,000, no quisiera que muriera un ser humano. Pero lo que quiero es su responsabilidad en esas muertes. Usted escogió, por ejemplo, el método Centinela. Pero ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? No se puede, señor presidente, no se puede. No coincido contigo, respeto lo que dices, no lo comparto, y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema porque tenemos nuestra conciencia tranquila. No, pero sí es cuestionar la manera en que se manejó la pandemia. Claro. Y le agradezco la oportunidad de este diálogo, pero claro que sí, ese es nuestro trabajo, cuestionarlo. Sí. Gracias. Sí. El cuarto round entre Jorge Ramos y López Obrador llegó en septiembre del 2022, nuevamente por el número de homicidios en México. Dinos en los comentarios qué piensas sobre la actitud del presidente ante estos tres periodistas y sigue compartiendo el contenido de la saga. Tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo.
Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Sí. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella. Y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. Entonces, no coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su, propio. Y yo también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Zedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidio doloso, Okay. De eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6% de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%, para ser exactos, 192.8% con Calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. En tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. ¿Desde cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. ¿Mande? ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos,
que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, sí damos oportunidades de trabajo, sí mejoran los salarios, sí se atiende a los jóvenes que no se atendían, hay resultados. Pero es que tiene más muertos en 4 años que en los últimos 2 sexenios anteriores, señor presidente. O sea que los resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos, pero mira cómo va hasta ahora. A ver, lo que pasa es que ese 10% no es real, porque usted en el 2019 hubo 34.711 asesinados. En el 2021 hubo 33.320. Eso no es 10%. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio, ¿sí? O en lo que llevamos de gobierno, el 10.6%. Pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2%. Eso sí, 2%, no 10%. Por eso, pero nosotros estamos tomando en cuenta los 4 años de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones robo en general? Lo preocupante son la proyección, señor presidente. Vamos a suponer… Sí, pero vamos viendo estos otros. Porque o sea, la proyección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia, desde su punto de vista, ha funcionado. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191,000 muertos. Eso es una emergencia nacional, eso es una crisis. Porque, ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada, sí, y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda. Ahora no. Porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas. Pero es que en la proyección, si en agosto tuvo 2.624 muertos, en agosto, septiembre viene mal. Si tiene 2.624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65.600 muertos más que hay que sumar a los 126,000 que ya lleva, presidente. Vamos a reducir, vamos a seguir. Y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista. Y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo. Yo creo que esta es una emergencia nacional. No. Tendría yo muchos problemas con mi conciencia. No. Con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviese mintiendo. No. Tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos asesinados, más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón. Esto lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella, y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que
Si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. Entonces… No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su, propio… Y yo también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Zedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidio doloso, Okay. De eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6% de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%, para ser exactos, 192.8% con Calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. En tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. ¿Desde cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. ¿Mande? ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal.
la violencia con la violencia. Todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, sí damos oportunidades de trabajo, sí mejoran los salarios, sí se atiende a los jóvenes que no se atendían, hay resultados. Pero es que tiene más muertos en 4 años que en los últimos 2 sexenios anteriores, señor presidente. O sea que los resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos, pero mira cómo va hasta ahora. A ver, lo que pasa es que ese 10% no es real, porque usted en el 2019 hubo 34.711 asesinados. En el 2021 hubo 33.320. Eso no es 10%. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio, ¿sí? O en lo que llevamos de gobierno, el 10.6%, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2%. Eso sí, 2%, no 10%. Entiendo lo del apoyo, señor presidente, con todo respeto. Espérame. Pero 126,000 muertos no puede ser algo positivo. Es presidente. que no se trata de hablar en lo cuantitativo. Es que son vidas humanas, claro que son vidas humanas, claro que son vidas humanas. Pero te estoy explicando de que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estamos nosotros exponiendo. Seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando las cifras. Y sí te explico, sí, pues es lo mismo, eso es lo mismo que pasaba con la caída en la extracción de petróleo, 14 años cayendo. Pues nos llevó como 2 años estabilizar la caída para empezar a crecer de nuevo. Pues es lo mismo, si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es, a ver, ¿cómo detenemos esto? Que no se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando. No, pero Esto 30 viene millones de mexicanos esperaban que usted tuviera soluciones. Por eso votaron por usted. Sí, y ya lleva 4 años. Y mira la gente cómo está. No cuestiona el apoyo. Yo he visto las encuestas también. Pero ¿tú crees que esta gente no está consciente de lo que está sucediendo en el país?